Señores, mi comentario hoy se enfoca en los planteamientos que habría hecho el expresidente Danilo Medina en un acto multitudinario que se llevó a cabo en la ciudad de La Vega. Hay personas, hay individuos que cuando hacen algún tipo de planteamiento público, como pasó reciente, con el caso de la penalización de las relaciones sexuales no consentidas entre parejas, que a individuos como ellos es probable que se le acepte que otra persona tenga que explicar lo que tal vez quiso decir. Pero a figuras como nuestro expresidente Danilo Medina, se dificulta mucho tratar de explicar lo que tal vez él quiso decir o que tal vez se le saque de contexto. Yo, al igual que mucha gente tratando de entender todo esto, hemos encontrado una explicación en una teoría de orden económica que se llama la revolución de las expectativas. En la revolución de las expectativas ya mucha gente ha escrito sobre eso, una teoría que no es de ayer. David Koncevic, un gurú en las teorías, que habría el señor que habría predicho la primavera árabe, igual que también Ismael Silva. En el ámbito local, Eduardo Prats, Jorge Prats, recientemente en febrero del 2020 habría escrito un artículo sobre esto, sobre la revolución de las expectativas. Me voy a permitir leer un fragmento sobre un escrito de Ismael Silva para los años 60, 1968, se publicara en la revista mexicana de sociología, en una revista. Dice: el concepto sí tiene base real, el de revolución de las expectativas. No cabe la menor duda, pudiendo aducirse numerosos hechos que apuntan hacia la existencia objetiva de esa revolución como fenómeno social. La demanda de mayores bienes y servicios por parte de una población que hasta hace poco desinteresada en ellos, la presión de esa población de participar más activamente tanto en las decisiones programáticas relativas a las inversiones en los campos económicos y sociales como en las decisiones políticas. Esas presiones son incuestionablemente otras tantas manifestaciones de un cambio radical en ciertos valores y actitudes tradicionales sustentado por esa población. Recientemente, Eduardo Jorge Prats, en febrero del 2020, en un artículo publicado en el periódico Hoy, había comentado lo siguiente: contrario a lo que a simple vista parece, mientras peor económicamente y más oprimido se encuentra un pueblo, menos son las posibilidades de cambio efectivo y real en una sociedad. Hago todo este preámbulo para decir lo siguiente. Al presidente Medina lo que tuvo fue un error de cálculo. Planteo esto del error de cálculo basándome en la supuesta teoría que él plantea de que la gente se cansó de tanto bienestar. Según lo que leí anteriormente, lo que ocurrió aquí en julio del 2020 fue producto de lo que ya hace más de 70 años, 70 años, se vaticinaba. Una sociedad en crecimiento,
una sociedad donde está sobreestimulada por toda la información, ¿verdad? Donde esa información no va acorde necesariamente en una gran parte de la población, no va acorde con su poder adquisitivo. Cuando tenemos una clase media que ha crecido y que conoce, que ha crecido bastante, porque algo que sí le podemos atribuirle a los gobiernos del PLD y principalmente a los gobiernos de Danilo Medina, fue que se amplió la clase media. Más gente tuvo oportunidad a estudiar, más gente tuvo oportunidad, se simplificaron las formas de cómo crear un negocio, cómo formalizarlo. Se flexibilizaron el acceso a los préstamos porque ya la gente tenía mayor poder adquisitivo, una gran parte de la población. Y fueron dando una serie de factores que fueron creando una sociedad más exigente. Que lo que hasta hace 10 años entendíamos que ya no se podía hacer, hasta hace 10 años lo que creíamos era que teníamos una sociedad dormida, una sociedad que estaba totalmente ajena a lo que estaba ocurriendo en la sociedad y más en el ámbito político, porque era una sociedad que no participaba en ningún tipo de proceso. El año pasado se cocinó todo lo contrario. Ahí nos dimos cuenta que ciertamente esa sociedad que habría crecido, que habría en estos últimos 20 años, habría tenido acceso a más educación, a mejores servicios de salud, a mejores oportunidades de empleo, esa sociedad, sus expectativas habrían crecido. ¿Por qué fue un error de cálculo de Danilo Medina, que es un gran estratega político? Fue un error de cálculo porque no logró prever que esa sociedad a la que él había ayudado a construir era esa misma sociedad que se le iba a revertir. Ya nosotros aquí a principio, a finales de la década de los años 90, cuando el PLD logra la presidencia, empezamos a ver esos destellos de que la sociedad estaba a punto de cambiar. Cuando salimos de una sociedad sumisa, de lo que fue los años que duró Balaguer gobernando, una especie de cuasi dictadura, porque aunque vivíamos en un país democrático, se infundía mucho terror. Cuando entra el PLD, que llegan esos nuevos aires, donde República Dominicana se apertura al mundo, ya ver una computadora era normal en una escuela, en tan solo 4 años, cuando nos abrimos al mundo, los dominicanos empezamos a ver que existen otras formas de hacer las cosas. ¿Qué pasó aquí? La gente ha entendido que no tan solo con buena educación, con acceso al empleo, no tan solo eso necesita el ser humano para desarrollarse. Hay un conjunto de normas de convivencia, de orden ético, que la sociedad también aspira a construir. Ahí fue donde los cálculos le fallaron. ¿Por qué le fallaron los cálculos? Porque todo eso que usted promovió desde las políticas de gobierno no iban acompañadas de un seguimiento a los valores éticos que debe mostrar un funcionario público. Todo eso que se construyó nos dejó como efecto secundario
a una clase política que se hizo con el santo y las limosnas. Nos dijeron que el costo del desarrollo iba acompañado de una alta corrupción. Y habría que ser muy mezquino para negar que este país logró desarrollarse. Que pudo desarrollarse más en función del potencial que tenemos los dominicanos, es verdad. ¿Pero qué lo detuvo? Lo detuvo funcionarios como Omar Medina, no funcionarios, figuras como el hermano del presidente, que extorsionaba a los funcionarios públicos para que le facilitaran contratos. El presidente perdió de vista ese elemento que lo que estaba sirviendo era de leña, atizando un fuego que en julio del año pasado provocó la salida del PLD del poder. Pero pudiéramos decir, bueno, ¿y fue que esa población entera fue y votó para que el PLD saliera del poder? No, no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque justamente Luis Abinader gana en julio del 2020, Luis Abinader gana con menos votos que con los que perdió en el 2016. Si él gana en el 2020 con menos votos que con los que perdió en el 2016, eso te dice que hubo algo ahí que pasó, hubo un factor, un elemento que la gente decidió darle un castigo al partido de gobierno de ese entonces. ¿Pero por qué? Por toda la corrupción, por toda la impunidad. Porque no era posible que un solo funcionario público se estuviera echando en los bolsillos de manera descarada todo el dinero, como lo hizo el señor Pagán, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que en el 2015 llegó pobre con deuda al tren gubernamental y en el 2020 salió con una fortuna, superó los 1.000 millones de pesos. Otro funcionario que sus hijos tenían 3 y 4 empleos. A ellos la nómina nunca le chocó. La gente no fue que votó en contra del PLD. Todo eso hartó hasta los mismos PLDistas. Eso hartó a la ciudadanía. La gente lo que hizo fue no ir a votar. Y eso es evidente. Nada más hay que ver los datos que ofrece la misma Junta en su portal de internet. La abstención pasó de un 35 a un 40, a un 44%. La abstención. La gente no fue a votar. La gente se quedó. No fue ni siquiera por las promesas absurdas de Luis Abinader, que ahora ha demostrado lo absurdo que sigue siendo con la falta de políticas públicas para el desarrollo de este pueblo. El PLD debe revisarse, Danilo debe revisarse. Ese discurso que él dio el fin de semana, que cayó como un balde de agua fría a este país, es la misma actitud triunfalista que tenían muchos PLDistas en el proceso electoral pasado. Se creyeron que tenían a Dios agarrado por las manos. Como bien le llamaron, se creyeron los dioses del Olimpo. Se creyeron los dioses del Olimpo, los dueños de la verdad, y miren ahí los resultados. Si el PLD no aprende de esos errores, si Danilo no reenfoca su discurso, le va a pasar lo mismo. La gente lo va a castigar, porque la gente va a entender que no son nuevas caras, que no son nuevas ideas que el PLD está proponiendo para este 2024. La gente va a creer que es la misma práctica que vienen, que son los mismos dioses del Olimpo
que quieren volver a, ¿cómo era que se llamaba Reiling? El Ateneo. Donde estaban allá todos los dioses. La gente va a creer eso. Entonces ese discurso hay que cambiarlo. Si el PLD realmente quiere ser opción de poder.